Hola, ¿qué tal, amigos de la Cuarta CR? Un gusto saludarlos esta vez en una versión un poco distinta de lo que hemos acostumbrado a hacer en la Cuarta. Desde siempre esta es más bien una versión un poco más libre. Estoy sin un guión, de hecho. Son más como unos apuntes mentales que quería conversar con ustedes y que bueno, también es parte de esas nuevas facetas que queremos experimentar en esta nueva etapa de la cuarta CR, así que esta es una versión más relajada donde, bueno, queda abierta la posibilidad de que nos comenten en vivo y aquí vamos a estar conversando un poco sobre Andrei Tarkovsky, que bueno, debo confesar que es uno de mis cineastas favoritos, posiblemente esté en el top 3 de tal vez los que más he admirado. 7 películas de las cuales se ha hablado montones y todavía hay muchas cosas por decir, es interesante, es un autor que tolera y resiste diversos análisis, retrospectivas, ¿verdad? Con tan solo 7 películas. Entonces, bueno, mucho se habla de sus películas, pero poco de sus escritos. Y resulta que en esta época, bueno, de cuarentena y demás, he estado revisando un poco de algunos libros que tenía guardados y que no los había o leído o terminado por cuestiones de la vida, ¿no? Que a veces uno ni se acuerda. Y bueno, resulta que uno de ellos es Escritos de Juventud, este libro que tengo acá, que es una edición muy hermosa, por cierto, está súper bien editado por Abada Editores. Es una versión de un editor que se llama José Manuel Muriño, que reúne una suerte de guión que había hecho Tarkovsky, una pequeñísima autobiografía, unos 6 relatos y creo que son 5 poemas al puro final. Resulta que, bueno, hace un ratito terminé el libro y quería comentarlo de nuevo, como de una manera más relajada, para poder abrir un espacio para esto. Y empezando porque, bueno, es uno de los pocos libros que no son ensayísticos, ¿verdad? Hay muchos libros sobre Tarkovsky, hay otros libros de Tarkovsky, pero la mayoría de Tarkovsky son ensayísticos. El más conocido, por supuesto, es Esculpir en el Tiempo, que bueno, ese no lo tengo en físico, lo leí en digital hace muchos años, que bueno, es donde él cuenta toda su filosofía del montaje en especial, ¿verdad? De cómo le da la espalda a ese montaje soviético del cual él mismo venía o tendría que heredar, ¿verdad? Y él más bien encuentra una nueva manera de ver el cine como una forma del cineasta como un escultor en el tiempo, en el cual la única manera de preservar siempre la autoría de su obra es a través de eh, poder hacer estos largos planos donde se acumula el tiempo en la pantalla y no tener que sacrificarse ante un corte de, no sé, ejecutivo, un corte comercial, ¿verdad? Así que las películas de Tarkovsky resisten, ¿no? O sea, no se pueden colocar de otra manera para que tengan sentido. Y eso es lo que habla en Esculpir en el Tiempo, un libro mega recomendado, sobre todo si están interesados en la producción audiovisual. Y hay otro libro que debo confesar que no he leído, que se llama Narraciones para Cine, que tengo entendido que ahí también prueba un poco con esta idea sobre la ficción, ¿no? Sobre la literatura en el sentido más convencional. La literatura entendiéndose como eh, cuento, dramaturgia, poesía. Para muchos literatura incluye el cine, ¿verdad? Y es una postura muy interesante y una discusión que a mí me gusta bastante, pero bueno. En este caso, bueno, pues Escritos de Juventud es un libro muy interesante, en especial para los que nos fascina su cine. Tiene una introducción de este editor, José Manuel Moriño, muy, 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 muy buena. Es un gran análisis que se basa bastante en esta película, en Andrei Rublev. Esta es la edición de Criterion, por si la desean. Es una gran, gran edición que de hecho incluye el corto, bueno, no, el mediometraje de
graduación de la Escuela de Cine de Tarkovsky es una gran obra. O sea, a mí me sorprende que haya logrado hacer algo así en la universidad. Yo cuando me gradué de producción audiovisual estoy muy orgulloso de mi proyecto de graduación, pero está a años luz de hacer algo de esta manera, obviamente, ¿verdad? Es una de las mejores mentes en el séptimo arte. Y se llama The Steamroller and the Violin, de hecho, ese mediometraje de grabación. E incluye otras entrevistas súper buenas, son súper recomendadas. No me voy a ir por las ramas. Y bueno, empieza José Manuel Mourinho haciendo una gran análisis de lo que es su, su obra, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, vamos a hablar sobre cómo escribe Tarkovsky. Y es que, como se podría esperar, hay dos cosas. La primera es que son los escritos de alguien joven, ¿verdad? ¿Qué significa la escritura de un joven? Bueno, es una escritura que aún anda en búsqueda de un estilo definido, de una manera de encontrar el ritmo en las oraciones, en la música. Y bueno, la verdad es que Tarkovsky, muchos de estos textos están en sus 20, por ahí desde los 24, creo que hasta los 27, si mal no recuerdo. Tiene esa búsqueda, ¿no? Hay muchos ejercicios para ver qué tan cómodo se siente. Y hay una manera de comprobar esos ejercicios, y es que hay una historia que está dos veces y se cuenta distinto. Bueno, el final. Eh, Uno de los textos que me parecen más maravillosos, que se llama La Primera Nevada, sí, La Primera Nevada, y Felicidad tienen pasajes paralelos, o sea, pasajes que retratan lo mismo. Y eh, es súper interesante porque justo está haciendo ese ejercicio, a ver cuál funciona mejor. Y en La Primera Nevada, curiosamente, funciona mucho mejor que luego lo que él intenta hacer, que es contar una anécdota. No, no voy a spoilear, de algo que pasó en una nevada, pero lo cuenta a través de un flashback. Y bueno, es parte de esos ejercicios de Tarkovsky de intentar encontrar su estilo, ¿no? Recordemos que él es hijo de Arseny Tarkovsky, que era un gran poeta, súper reconocido y también muy hermoso. Recomiendo mucho la poesía de su padre. A mí me encanta. Imagino que si les gusta Tarkovsky, sabrán que este maravilloso pasaje en la película El Espejo, que es esta película tan íntima sobre su infancia, se- Tarkovsky es el que narra el poema de Cuando la casa se quema, Breves Encuentros, creo que se llama, que es bellísimo. Ese es un poema de su padre que el propio Tarkovsky narra. Es muy, muy hermoso. Y bueno, em, en fin, entonces traía mucho como esa tradición de su padre, de también una poética muy enfocada en la naturaleza, en la descripción. Y ahí viene la otra parte que quería decir. Es desde estos instantes un escritor que luego va a ser cineasta, que lo que le interesa es la poesía, ¿verdad? La poesía. De hecho, es curioso porque los versos del final no me parecen demasiado, no sé, destacables. Creo que es de nuevo es la poesía de un joven que está intentando encontrar su estilo, pero sí en sus cuentos, como en el de La Primera Nevada, hay unas descripciones bellísimas, bellísimas, eh, s- sobre la naturaleza o sobre las miradas, que es algo que luego vamos a ver mucho en su cine. Hay, hay un cuento, el de la valla, que trae ese momento que me pareció muy, 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 muy hermoso. Y es que hay dos personas que se ven. No sé si lo encuentro. Bueno, no, no lo encuentro, pero lo recuerdo porque lo acabo de leer, ¿verdad? Lo leí esta tarde. Y dice de que la mirada le daba, de que el hombre al ver a la mirada se dio cuenta de que de que esa otra persona tenía una sonrisa de alguien que ha vivido 1000 años en la tierra, ¿verdad? Esa imagen en palabras, luego él la logra retratar en su filmografía, en especial en El Espejo, que es su obra más íntima, sin duda, su cuarta película, también la de mayor dificultad a la hora de digerirla.
una película súper fragmentada, muy onírica también, muy hermosa. Fue la primera película que vi de Tarkovsky, por cierto, casualmente. Y pueden imaginarse el colapso. Eh, Como dato adicional, si desean una recomendación para entrar en el cine de Tarkovsky, yo recomiendo verlo en el orden en que él hizo sus películas. Creo que con este cineasta en particular es mejor porque tal vez empezar, sobre todo la sexta película, Nostalgia, por ejemplo, si empezás con Nostalgia, que para mí es su mejor película, es como llegar tarde a la fiesta, ¿verdad? Llegas tarde a la fiesta, es más bonito verlo crecer. Creo que con Tarkovsky vale la pena hacer este ejercicio. Es mucho, mucho mejor. Y igual, mi película favorita, curiosamente, es Andrei Rublev, por eso tengo el DVD de Criterion, pero Nostalgia es hermosísima. En fin, volviendo a la escritura de Tarkovsky, es también es muy curioso porque tiene una brevísima autobiografía que me sorprendió mucho por lo sin gracia que es. Y no sé, usualmente, por ejemplo, si uno postula para entrar a un taller, para algún premio o algo, te piden una autobiografía, pero ni hay que decir que debe ser una autobiografía creativa, ¿no? Contando una historia al principio, relacionándola con algún recuerdo. O sea, no, no vas a poner, a mí me gusta escribir porque es lindo, ¿verdad? Entonces siempre te piden algo más que denote que para describirte tenés ese, ese matiz necesario para la escritura. Y bueno, esta autobiografía que le escribió con 22 años empieza lo más sin gracia. Dice, nací el 4 de abril de 1932 a orillas del Volga, en la ciudad de Yuritvits, en región de Ivanovo. Mi padre es Arseny Tarkovsky, poeta, traductor, miembro de la Unión de Escritores Soviéticos, mutilado en la Gran Guerra Patria, condecorado. Mi madre, María Ivanova, o sea, un currículum tiene más narrativa que esto, tiene más storytelling. Es aburridísimo porque es un Wikipediazo, ¿no? O sea, en esa época no existía Wikipedia, pero Tarkovsky lo que escribió fue su biografía de Wikipedia, solo que en primera persona. Son 3 páginas, de hecho, como lo pueden ver. Pero, en fin, trae también unas fotos muy interesantes como detalle adicional del libro. Por ejemplo, trae la casa que se recreó exactamente igual para la película del espejo, entonces también es muy interesante. Y justo entonces, por ejemplo, el cuento, digamos, el relato que cierra eh, el libro, antes de los poemas, porque los poemas son los que están al cierre, es muy hermoso, es muy honesto. Lleva el nombre de fotografía, ya les digo, se me olvidó. Vivo con tu fotografía, que es básicamente Tarkovsky describiendo sus recuerdos familiares a través de imágenes, y eso es lo que termina siendo la película El espejo, ¿verdad? Él habla de cómo va a la casa de su madre después de mucho tiempo, de cómo se arrepiente de no haber tal vez estado tan presente. Su madre está a punto de jubilarse y bueno, se encuentra con una caja de fotografías, con fotos de su padre, con fotos de su madre, con fotos de su hermana, y entonces encuentra palabras para describir lo que ve en esas imágenes. Entonces, o sea, si en la foto está su madre haciéndose una coleta en el jardín, y él no va a decir que está haciéndose una coleta en el jardín, va a estar diciendo lo que significaba cuando ella hacía ese tipo de cosas. Entonces, es muy, muy hermoso. Así debió de ser la autobiografía que él debió escribir a los 22 años, curiosamente. Pero bueno, demuestra que sí era de una mente de que buscaba alimentarse. Y eso es algo a lo que quiero llegar con esta pequeña discusión que estamos teniendo hoy acá. Y es que demuestra, o sea, al leer un libro como Los Escritos de Juventud, por cierto, aquí tengo este otro que se llama Atrapad la Vida, que es ensayístico de Tarkovsky, no es como de autobiografía, ni relatos, ni guión, ni nada. Pero bueno, regresando al tema, al leer a un autor, digamos, un peso pesado como Tarkovsky, leer sus escritos de juventud y encontrar que no son textos redondos, que demuestran que era alguien que todavía le faltaba mundo, le faltaba afilar sus habilidades, pues lo que nos dice, y es muy esperanzador para los que nos gusta la creación, es que todos empiezan de alguna manera. O sea, hay mentes privilegiadas sin dudas, pero
Tarkovsky no era un astrolito, no cayó de afuera del planeta Tierra, cayó en la Tierra y tenía habilidades superhumanas para hacer el cine que hacía. Robó esta frase de una hermosa exposición que hizo el escritor Ricardo Piglia sobre Borges. Él era un gran estudioso de Borges, un gran escritor, por supuesto, nadie lo duda. Y él decía mucho eso, que Jorge Luis Borges era un muchacho que vendía periódicos en Buenos Aires, ¿verdad? O sea, no fue un astrolito que cayó del cielo, era alguien como uno. Y bueno, si estos nombres, si un Borges y un Tarkovsky llegaron a ser lo que fueron, pues lo veo como también un mensaje muy esperanzador para seguir trabajando fuerte y, y seguir aprendiendo para ser un, un buen creador, ¿no? Un buen escritor, un buen cineasta, un buen dramaturgo, un buen lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es mi reflexión que me deja Escritos de Juventud. Me hubiese gustado que hubiese hecho más obras así, pero bueno, no sé si conocen la historia completa, pero sin duda la vida de Tarkovsky estuvo alrededor de hacer películas y de cómo lo consumía, encontrar la manera de financiarlas, además de todo el problema que tuvo cuando lo echaron de su país, que tuvo que irse, ¿verdad?, a prácticamente hacer todos los recorridos que había hecho Ingmar Bergman para conseguir un espacio en Europa. Eh, Sin dudas no tenía tiempo para sentarse a escribir otra cosa que no fueran los guiones de sus películas y luego hacerlas. Y bueno, en su corta edad, porque murió precipitadamente, eh, a los 40 y tantos, no recuerdo. Hay muchos rumores sobre las razones de su muerte, porque incluso se habla que fue intoxicado, pero se dice que fue en especial, o la teoría más aceptada, que cuando terminaron el sacrificio, curioso título, ¿no? Premonitorio, eh, él empezó a tener con parte del elenco y equipo de producción problemas a raíz de una supuesta radiación que venía incluso supuestamente de películas anteriores. Se habla que hasta de ¿cómo se llama? Ay, hombre, la quinta película. Eh, Porque Solaris, El Espejo, se me fue y me encanta esa película. Bueno, mientras la recuerdo, él ya venía de tener supuestamente algunos problemas y como que esa radiación terminó de afectarlo por completo. Stalker la zona, ¿verdad? Stalker. Este, desde a partir de esa película. Eh, entonces yo imagino que por eso también no tuvo más tiempo para escribir, pero bueno, estas pequeñas obras, estas casi que migajas que nos quedan de su escritura fuera del mundo del cine, pues bueno, creo que hay que apreciarlas y sin dudas, bueno, fue un buen escritor para el cine, pero sobre todo su maestría está en la puesta en escena, ¿no? En lo visual, en el manejo de cómo esculpía también a sus actores, ¿verdad? O sea, esta historia también de cómo es Solaris el protagonista, y no recuerdo el nombre en ruso además, no era un actor muy tarkovskiano y se nota, creo que de hecho Solaris, a pesar de que me encanta, creo que de las 7 es su película menos acabada, incluso él siempre se manifestó su inconformidad, ¿no? Porque no tuvo libertad y de hecho es a partir de ahí que se va a hacer cine a otras partes. Finaliza en Italia, recordemos, su producción. Y, y bueno, creo que es parte de ese entendimiento que hay que tener de un autor. Entonces, bueno, igual lo recomiendo muchísimo. Es una edición muy hermosa. Esto suena como un poco de booktuber, no es la idea de la cuarta, pero bueno, quería hacer esta discusión un tanto breve para ver qué tal funciona. Si les agrada, háganme saber. Si les gusta esta versión más relajada, sin guión, como de apuntes, de pensamientos extendidos sobre una obra. Y si quieren hablar de Tarkovsky, yo feliz, podemos hablar también, sea para el cine club que tenemos, que de hecho los invito en patreon.com barra inclinada la cuarta CR, pueden suscribirse al contenido premium, que son ensayos, y eso es el paquete que se llama Luke Skywalker. El paquete Hans Landa se puede suscribir al cine club, que este mes, bueno, será de terror, o por obvias razones, pero bueno, si les interesa, cuéntenme, porque podemos hablar también de Tarkovsky. Es uno de los cineastas que más he estudiado, es un cineasta que me ha marcado muchísimo, y bueno,
si les interesa podemos seguir hablándolo. Así que, bueno, creo que eso sería en general. Espero que lo hayan disfrutado. Háganme saber qué les pareció, si prefieren, no sé, que este tipo de análisis los haga en la versión más formal, como es el podcast a barullo, que bueno, aquí en YouTube está en una lista de reproducción, sino también en Spotify lo pueden encontrar. Y igual en el Facebook. Recuerden que la Cuarta Serra está en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así que invitados a suscribirse a cualquiera de las redes y les agradezco compartir conmigo este rato. Ya saben, igual pueden escribirme. Mi nombre es Jorge Arturo Mora y quedo atento a sus opiniones. Así que muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado este espacio y nos mantenemos en contacto. Que estén muy, 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 muy bien y nos vemos. Hasta luego.